el día de hoy. Este es el título como tal del metaanálisis que salió hace poco en la revista Jack, tratando de comparar dos terapias con respecto a la terapia con inhibidores del P2Y12 versus la aspirina para la prevención de secundaria de eventos coronarios. El autor principal es el doctor Félix Gragnano. El doctor Félix Gragnano es un doctor italiano, asistente que trabaja en la Universidad de Campania de Italia y hace parte del grupo editorial de la revista europea pues, de farmacoterapia, que es de muy importancia y relevancia en la parte de tratamientos de este tipo de la enfermedad cardiovascular. Es un poco importante resaltar pues la gran relevancia que ha aportado el doctor Gragnano en múltiples estudios y artículos de no solo enfermedad cardiovascular como tal, sino también de otro tipo de terapias farmacológicas como esta que vamos a discutir el día de hoy. Y no debemos de tampoco pasar por alto la relevancia de la revista en la cual se publicó este artículo, siendo la revista del Colegio Americano de Cardiología una de las más relevantes en este tópico y siendo una pues de la clasificación del K1 como de mayor relevancia pues en este tipo de estudios. Vamos a entrar entonces un poco en materia con algo de introducción de por qué es importante este artículo que vamos a discutir hoy. Sin duda, debemos de hablar de un poco la importancia que es la aterosclerosis para lo que es la enfermedad cardiovascular. Hablar de la fisiopatología en este tipo de escenarios sería muy extenso y pues nos tendríamos que abarcar un poco más de tiempo. Pero sin duda, durante todo ese proceso fisiopatológico, no solo en el momento crónico, desde que se empieza a formar el ateroma, sino ya cuando hay una disrupción de esta placa, en donde las plaquetas, digamos lo que es el principal mecanismo en donde van a actuar estos tipos de medicamentos que vamos a discutir el día de hoy, tienen un papel muy relevante en la perpetuación, en la génesis de todo este proceso trombótico, que finalmente se van a desencadenar unas manifestaciones clínicas, electrocardiográficas, ecocardiográficas, que son relevantes y pues que el tratamiento en estos nichos fisiopatológicos pues van a determinar de cierta forma la reducción y el impacto de esos desenlaces cardiovasculares que queremos evitar con este tipo de pacientes. Entonces, sin duda la plaqueta se convierte en un blanco terapéutico muy importante en estos pacientes que tienen un evento coronario agudo, puesto que la inhibición de todo este proceso de activación y amplificación van a de cierta forma disminuir y apaciguar un poco toda esta cascada trombótica que se produce con la activación de estas células y pues eso se va a ver reflejado en unos desenlaces clínicos importantes para el paciente y pues lo que queremos definitivamente con ellos es evitar un desenlace catastrófico como lo es la muerte por una causa cardiovascular. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, vamos a hablar que a lo largo de de los múltiples estudios hay muchos blancos terapéuticos que se han tratado de estudiar y aplicar en esta población precisamente para poder tratar de apaciguar todos estos blancos moleculares que pueden desencadenar como blanco o centro común esa activación plaquetaria que es como la parte más importante del mecanismo fisiopatológico en estos eventos. Entonces, sin duda a lo largo del tiempo, cada vez más y hasta el día de hoy, sabemos que la aspirina para prevención secundaria, es decir, pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, con estudios que si bien datan de 1970 y a principios de 1980, han sido muy rotundos en demostrarnos que sí tienen un impacto benéfico en la reducción de eventos cardiovasculares mayores. Este fue uno de los primeros metaanálisis que salió en 2002 y recopiló toda esa información que había de esos años previamente mencionados, donde vemos que en pacientes que ya aún así hayan tenido un evento de infarto agudo del miocardio, que hayan tenido un evento cerebrovascular previo o que tuvieran algún otro evento de alto riesgo, como por ejemplo enfermedad en otros órganos diferentes al coronario, se veía que el uso de la terapia antiplaquetaria tenía un efecto benéfico en la reducción de estos eventos cardiovasculares previamente mencionados. Posteriormente, en el 2009, recopilando también muy de la mano esos estudios que databan de esa fecha previamente mencionada y algunos otros que ya habían surgido de manera reciente, se ratificaba el efecto benéfico que tenía el uso de aspirina como prevención secundaria para disminuir la aparición de nuevos eventos cardiovasculares mayores, pero ya desde esos estudios empezamos a denotar que ese beneficio estaba también de la mano con un potencial riesgo de sangrado mayor
que como vamos a ver en diferentes estudios posteriores y como nos lo ha mostrado la evidencia cada vez más, sabemos que todo paciente que sangra también es un desenlace que es catastrófico y que también va a verse reflejado en mayores tasas de mortalidad. Es decir, tenemos que sopesar siempre ese riesgo tanto isquémico como de sangrado, porque ambos son deleterios para el paciente si llegara a presentarlos. Entonces, ya a partir de eso, se nutre entonces las hipótesis de por qué el efecto benéfico de la aspirina y por qué también el posible efecto deleterio que puede tener el uso de estos medicamentos. Entonces, sabemos que la aspirina se han también evaluado en diferentes contextos, tanto en dosis bajas como en dosis altas, y se ha visto que las dosis bajas son más específicas para la inhibición de todo este sistema COX-1, que es finalmente el que se va a encargar de reducir todos esos niveles de tromboxano A2, es uno de los principales detonadores de esa activación plaquetaria y la vasoconstricción como mecanismos que protegen en caso tal de un evento como los que ocurren en un sangrado o en un evento trombótico. Sin embargo, cuando yo empiezo a utilizar dosis exponencialmente más altas de esas previamente mencionadas, ya se pierde esa selectividad con la inhibición de la COX-1 y empiezan a inhibirse otros sistemas enzimáticos que van a tener efectos deleterios porque van a disminuir sustancias que son benéficas y protectoras para el cuerpo, como lo de las prostaciclinas. Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica de la derecha que, sin duda, a medida que tengo unas dosis potencialmente bajas definidas, aquellas por debajo de 100 miligramos, voy a tener un potencial efecto benéfico para disminuir la producción de tromboxano y que eso perpetúe en mayor activación y amplificación plaquetaria, pero cada vez que yo voy aumentando la dosis de manera exponencial, voy a tener un efecto negativo en esa síntesis de prostaciclinas que tienen un efecto protector a nivel tanto de otros órganos como lo es la mucosa gástrica. Entonces, hoy por hoy existen varias controversias con respecto al uso de la aspirina porque no se sabe si ese efecto benéfico contundente que teníamos de los estudios de 1970, donde se veía ese impacto en la enfermedad cardiovascular, hoy con las nuevas terapias que tenemos, es decir, con terapias mucho más modernas y que impactan otros factores de riesgo diferentes al trombótico, como lo es los lípidos, como lo es el control de la presión, como lo es el control de la glicemia, y esas moléculas que han surgido nuevas que tal vez quizás apacigüen un poco ese efecto absoluto benéfico que tenía el uso de la aspirina. También el tener nuevas terapias antitrombóticas, específicamente hablando de los inhibidores del P2Y12, y por qué no también sería bueno aquí en este caso, aunque no vamos a hablar de eso, es las dosis protectoras vasculares de algunos anticoagulantes como lo es el rivaroxaban, y también sin duda ese potencial riesgo de sangrado que se ha demostrado en diferentes estudios que tiene el uso de manera prolongada y también en dosis más altas en la población que se utilizan este tipo de medicamentos. Muchos de ellos son poblaciones ancianas, mayores de 65 años, que por sí solo pueden tener concomitantemente otro tipo de enfermedades, otro uso de medicamentos que propician este riesgo mayor de sangrados. Por eso se ha aprendido esa controversia con el uso de la aspirina actualmente. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hoy por hoy sabemos que después de que un paciente tiene un evento coronario agudo, el riesgo isquémico y el riesgo de sangrado varía en el tiempo. En ese primer mes tenemos que ser muy agresivos porque si bien el riesgo isquémico es el que más predomina, no podemos despreciar también el potencial riesgo de sangrado que tiene. Pero miren que ustedes ven aquí en la gráfica cómo a lo largo del tiempo esos riesgos se empiezan a equilibrar y el riesgo de sangrado, si bien disminuye, porque también es un poco más alto en ese primer mes después del evento coronario, a pesar de que disminuye, se perpetúa en el tiempo. Entonces, ese es muy importante tener en cuenta esto y tener en consideración que hay muchos pacientes con otras condiciones y otros factores de riesgo que van a hacer que la balanza se afecte y puede que predomine más el riesgo isquémico con respecto al desangrado. Entonces, esa es una de las conclusiones que vamos a tener en cuenta al final para definir si estas terapias tienen efecto benéfico o no. Otra teoría también que se ha puesto en duda y por eso surgen muchos de estos estudios es si realmente hay un efecto benéfico adicional al utilizar de manera combinada la terapia dual. Entonces, hoy en día hay estudios que han soportado que sin duda pacientes después de un evento agudo que se les coloca un esteno, incluso que no han tenido algún tipo de revascularización, el hecho de utilizar terapia combinada potencialmente pueden disminuir de manera importante la agregación plaquetaria al actuar en diferentes moléculas o blancos moleculares de la plaqueta. No obstante, estudios in vitro
tratando de hacer como métodos de estimulación, desagregación y cómo se comporta. Si yo doy solo aspirina o combinándolo con otro tipo de sustancias, como lo es en esta que ustedes ven aquí, moléculas similares al prasugrel, ustedes pueden ver en la tabla que independientemente del tipo de estimulante que se utilice para generar ese tipo de agregación, parece ser con estos estudios in vitro que no hay un efecto adicional en utilizar el P2Y12 con la aspirina en cuanto al porcentaje de agregación. Pero esto hay que analizarlo desde mucho tipo de aristas y de características que pueden afectar esto, como lo es las propiedades antitrombóticas amplias que pueden tener otro tipo de moléculas como estos inhibidores del P2Y12 y quizás, vuelvo y hago énfasis en eso, que tanto este efecto absoluto del uso de estas terapias antiplaquetarias se está viendo disminuido precisamente por el nuevo surgir de otros tipos de moléculas e impactar otros tipos de factores de riesgo que también son relevantes. Este es simplemente otro estudio que soporta esa hipótesis donde se ve que el utilizar clopidogrel comparado con la aspirina versus el placebo, cuando se mide este componente que es la beta tromboglobulina, que es un marcador de agregación plaquetaria, miren que no hubo como una diferencia muy relevante en utilizar la terapia dual con respecto a utilizarla solo con el P2Y2. Entonces, con estudios como estos se ha planteado la hipótesis de este tipo de estudio que vamos a analizar hoy. Y este no es el único, porque como si bien lo hemos discutido, es un metaanálisis que ha recopilado toda la evidencia a lo largo del tiempo. Como lo pueden ver ustedes en las diapositivas, han surgido múltiples estudios tratando de mirar y cómo responder esa pregunta en si yo adicionando otros antitrombóticos tengo un efecto benéfico o si yo reemplazo la aspirina por un inhibidor más potente también voy a tener ese efecto benéfico o si quizás terapias diferentes o libres de la aspirina, como lo es el uso de anticoagulantes y los inhibidores de P2Y12, también tienen algún efecto benéfico. Pero específicamente ese que eran en el contexto de enfermedad cardiovascular ya establecida, los pacientes que tienen un evento coronario agudo y que son sometidos a una terapia percutánea que no requieren anticoagulante, también han surgido muchos estudios con diferentes antiplaquetarios que han tratado de responder esas preguntas y eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Para empezar, el CAPRI es uno de los estudios más pivotales y más importantes que uno tiene que tener en cuenta respecto a esta pregunta, porque fue uno de los primeros estudios que trató de comparar cabeza a cabeza si utilizar la aspirina con respecto al clopidogrel en prevención secundaria de un espectro amplio de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida tenía un efecto benéfico comparado al uso de esta aspirina. Y aquí en este estudio se mostró que el clopidogrel, específicamente en el contexto de los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica, sí tuvo un efecto mucho más marcado en la reducción relativa de esos desenlaces cardiovasculares, pero también es muy importante resaltar que todo eso se hizo a expensas también de un efecto un poco también importante de sangrado, pero que fue mucho menor comparado con el de la aspirina. Vuelvo y hago la referencia, este fue un estudio que fue ya también muy viejito y que la población que analizó fue muy diversa porque si bien incluyó pacientes con enfermedad coronaria, también hubo pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Y para mencionar algunos, porque si no sería muy extenso, han surgido otros, específicamente en el escenario después de revascularización percutánea, donde tratan de evaluar terapias incluso acortadas duales y luego darles monoterapia con clopidogrel o aspirina. Y se ha visto en algunos estudios como el HOS-EXAM, que fue en una población asiática, donde el evento trombótico isquémico fue mucho menor con los que fueron sometidos a clopidogrel después de esta terapia dual acortada, y vimos como en otros, como lo es el ticagrelor, también hubo una disminución de eventos isquémicos, pero teniendo en consideración un potencial mayor acentuación de eventos de sangrado que también es relevante tener en cuenta. Y para esto también han surgido muchos metaanálisis, tanto en el contexto de enfermedad coronaria aguda como en el contexto de síndromes coronarios crónicos, donde sí se ha visto que definitivamente parece haber una tendencia a que el utilizar después de esa terapia dual, incluso con terapias acortadas definidas entre 1 a 3 meses, el uso de estos inhibidores del P2Y12 solos comparados con el uso de aspirina parece tener un efecto benéfico en reducción de eventos isquémicos y también tener un efecto protector en los desenlaces de sangrado, que a la hora de la verdad también es un desenlace que debemos de tener en cuenta al utilizar este tipo de terapias. Entonces, basado en eso, las últimas guías y las recientes guías han planteado con un nivel de recomendación un poco menor con respecto a la aspirina, porque sí o sí la aspirina sigue siendo teniendo una recomendación 1A
en la terapia prolongada después de haber tenido un evento coronario agudo, pero que ya con la evidencia que hemos tenido, quizás en algunos pacientes que ya vamos a discutir al final, puede tener la posibilidad de utilizarse de terapia prolongada de clopidogrel para tratar de impactar los efectos isquémicos, pero también en el potencial riesgo de disminuir los efectos de sangrado. Sin duda, la semana pasada salió uno de los reportes más recientes de cómo vamos a hacer el manejo de los pacientes con síndrome coronario crónico de la Asociación Americana de Cardiología. Y aquí quiero resaltar es simplemente que sin tener en cuenta este último estudio, también se le da mucho peso y sigue siendo recomendación 1A el uso de la aspirina como una terapia a largo plazo en los pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria establecida, que ya lo vamos a discutir al fin. Entonces vamos a entrar en materia con respecto a toda esta introducción respecto a cómo se desarrolló este estudio para poder interpretarlo de manera adecuada. Entonces este estudio fue una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo desde cada uno de los datos de los pacientes individuales de varios estudios que trataran de comparar específicamente esas dos terapias, monoterapia con inhibidores del P2Y12 versus aspirina, y ellos no hicieron una exclusión específicamente de cualquier antiplaquetario, incluyeron pacientes o RCTs que comparaban clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Solamente se evaluaron los pacientes que tuvieran ya un evento cardiovascular establecido, es decir, nada que ver con prevención primaria. Excluyeron específicamente el uso de ticlopidina precisamente porque varios estudios previos que utilizaban este antiplaquetario tenían muchos efectos deleterios y por ese perfil de seguridad decidieron excluirlo y no incluirlo en este análisis. Y también trataron de incluir algunos estudios que en la parte inicial utilizaran terapia dual y fueron aceptados siempre y cuando ellos estuvieran haciendo una comparación cabeza a cabeza de monoterapia de P2Y12 contra aspirina. Si en alguno de esos pacientes había tenido un evento cardiovascular en esa terapia dual inicial que utilizaron, o si por algún otro motivo hicieron que fuera un cambio, pues y no se hiciera ese análisis que estaban ellos queriendo evaluar, pues se excluía del estudio como tal. Y claramente el uso de otros anticoagulantes y otros antiplaquetarios que no estuvieran incluidos de los previamente mencionados, también no los incluyeron en este estudio. Entonces, el método en que ellos hicieron la estrategia de búsqueda fueron por medio de dos investigadores que eran sesgados con respecto a eso. Ellos evaluaron los criterios de elegibilidad previamente mencionados. En caso en que hubiera discordancia entre ellos, entraba otro investigador para tratar de desempatar en esos casos difíciles. Tomaron todos los estudios que fueron reportados hasta junio 26 del 2021 e hicieron la búsqueda en estas tres bases de datos principales, en OVID, en BASE y otros sitios web que ellos nos mencionaron, pero que también hicieron pues como parte de la búsqueda primaria. Ellos lo que hicieron entonces después de encontrar esos estudios fue contactar directamente a los investigadores primarios para que les entregaran todos los datos individuales de cada uno de los pacientes que hicieron parte de los estudios principales e hicieron una evaluación de esa consistencia de los estudios que ellos habían reflejado previamente con respecto a la información que fueron solicitadas por los investigadores primarios para tratar de mirar la consistencia. Y obviamente, como en estos casos de metaanálisis siempre se tiene que evaluar es qué tanto de esos estudios están libres de sesgos o no, ellos utilizaron esta herramienta de Cochrane para evaluar el tipo de sesgos que tenían esos estudios primarios que fueron sometidos a este metaanálisis. Los desenlaces que ellos querían evaluar entonces fue un desenlace primario de eficacia, que fue un desenlace compuesto de muerte cardiovascular, infarto y enfermedad cerebrovascular, y los desenlaces secundarios que ellos incluyeron fueron el sangrado mayor, un desenlace que ellos denominaron eventos clínicos netos, que es una comparación específicamente del desenlace de eficacia y el desenlace de seguridad. Analizaron cada uno de los desenlaces del primario por separado, muerte por todas las causas y otros como trombosis del stent, sangrado digestivo, sangrado en cualquier otro órgano, SB hemorrágico y SB isquémico. En la parte del análisis estadístico, entonces hicieron una especie de modelo de regresión proporcional de Cox y trataron de mirar cómo tenía el efecto del tratamiento basado en el hazard ratio con un intervalo de confianza del 95%. Hicieron dos tipos de análisis de sensibilidad, trataron de hacer un modelo por efectos fijos y uno también por efectos aleatorios para tratar de evaluar algunas otras características que pudieran desenmascarar o explicar qué era la diferencia pues de lo que querían evaluar específicamente. Trataron de objetivar qué tanta heterogeneidad hubo entre los estudios primarios por medio del análisis con el score de Tau, y también hicieron varios análisis de sensibilidad para tratar de mirar
si, por ejemplo, el evento fue o qué pasaba cuando excluían los pacientes que tuvieron algún evento en esa fase inicial en la que estaban usando la terapia dual, o si, por ejemplo, estaban haciendo otro tipo de terapias, entonces, si presentaron ese evento en el primer año, hicieron un análisis de sensibilidad también, excluyendo los que hayan tenido ese evento en el primer año, para mirar cómo se comportaban este tipo de tratamientos. Y ellos lo que hicieron fue un análisis de cada uno de los estudios, mirar cuál fue el tiempo máximo evaluado y al final pues hicieron un ponderado como de la mediana del seguimiento que ellos hicieron. Entonces, esta fue la parte del proceso de selección. Fueron al principio 2.200 artículos que cumplían pues como los primeros criterios que ellos estaban tratando de evaluar. Hicieron el screening, excluyeron pues todos estos que ustedes ven en la diapositiva por diferentes motivos. Finalmente quedaron 5 estudios, pero después de incluir otro tipo de búsquedas de bases de datos que les mencioné al principio, finalmente se incluyeron en el estudio final 7 RCT que cumplieron con lo previamente mencionado. Estos fueron los estudios pivotales y primarios que se tomaron en el estudio. Varios de ellos, como les mencioné, para entrar a considerar, incluyeron el CAPRI, que fue uno de los estudios previamente mencionados, que es uno de los, digamos, los más viejos con respecto a los otros. Y hubo varios estudios que compararon también intervenciones de pacientes después de haber sido revascularizados quirúrgicamente y otros dos que también fueron ya después de haber sido revascularizados de manera percutánea. Después de excluir por varios motivos distintos y mencionados en la diapositiva, se incluyeron alrededor de 24.000 pacientes que fueron distribuidos de la siguiente forma: 12.000 más o menos en el grupo de monoterapia con P2Y12 y 12.147 en el grupo de monoterapia con aspirina. Aquí simplemente para resaltar el peso de cada uno de los estudios, mire que el que más aportó pacientes fue el CAPI con casi alrededor de 8.446 pacientes, y el CLASI y el HOS-EXAM, que fueron dos de los estudios que incluyeron pacientes después de haber tenido un evento coronario agudo que fueron sometidos a revascularización percutánea, que es importante tenerlo en cuenta. Cada uno con un antiplaquetario distinto, el CLASI con ticagrelor y el HOS-EXAM con clopidogrel. En las características basales de cada uno de los estudios primarios, la gran mayoría de población fue masculina. Es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Un gran porcentaje de pacientes fueron europeos, pero hasta casi una tercera parte fueron también de población asiática, que es importante tenerla en cuenta a la hora de hacer la validez externa de estos desenlaces. En las otras comorbilidades cardiovasculares como lo es diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, no hubo diferencias pues grandes en esas características iniciales. Miren que hubo un gran porcentaje de pacientes que ya había tenido un infarto previo. Precisamente este es el plus que tiene este estudio porque gran parte de la población que ellos evaluaron tenían enfermedad coronaria, que era una de las preguntas que no se había respondido con los estudios previamente mencionados. Miren que el método de revascularización fue muy diverso, casi un 60% fueron entre revascularización percutánea y quirúrgica, pero un 30% también fueron pacientes manejados médicamente. En cuanto a la presentación, la gran mayoría de pacientes incluidos en los estudios fueron pacientes que debutaron con un evento coronario agudo, pero un 40%, pues que no es despreciable también, estaban ya en ese contexto de pacientes con síndromes coronarios crónicos. Y en cuanto al uso de antiplaquetario, miren que el clopidogrel fue uno de los que más se había usado, casi en un 31% de esos estudios primarios. De las dosis con respecto a la aspirina, que es algo relevante que tenemos que tener en cuenta, miren que la gran mayoría utilizaron dosis bajas, definido por debajo de 100 miligramos. Hay algún dato que quiero también hacer énfasis, que también hace parte de la discusión, es que el riesgo de sangrado de estos pacientes, determinado por esas escalas que ellos recomiendan, que es el PRECIS-DAP, cuando es más de 25, de un paciente que tiene alto riesgo de sangrado, miren que fue un porcentaje un poco menor con respecto a lo que uno quisiera pues evaluar específicamente de estos medicamentos, porque solo el 17% tenían un alto riesgo de sangrado específicamente determinado por este tipo de escalas. Este ya es uno de los análisis del artículo suplementario, donde precisamente se evalúa el riesgo de sesgo que tenían los diferentes estudios que ellos analizaron. Miren que solo 2 estudios de los mencionados tenían muy bajo riesgo de sesgos, y los otros 5 restantes pues tenían algún grado de preocupación en cuanto al riesgo de sesgo, en cuanto al proceso de aleatorización o de la intervención y demás. Cuando empezamos entonces a analizar ya los desenlaces por cada uno separado, entonces, esta que es la primera gráfica que tenemos en cuanto al desenlace compuesto, hubo una diferencia estadísticamente significativa de alrededor del 12% de reducción del riesgo relativo
en cuanto al uso de la terapia con clopidogrel comparado con el uso de monoterapia con respecto a la aspirina. Cuando empezamos a analizar por separado cada uno de los estudios, miren que el que más peso toma es el CAPRI, y miren que es uno de los estudios que realmente en análisis pues por separado no es el que más apoya, porque no, incluso este no tuvo una significancia estadística, pero los otros estudios que en general, si uno ve la heterogeneidad, casi todos los estudios tienden a tener una tendencia hacia hacia la misma respuesta, pues entonces lo jalonean, y en este caso sí se ve que entonces tiene el efecto benéfico con respecto a este desenlace. Con respecto al desangrado mayor, es algo que también es relevante en este estudio, porque no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las dos terapias. Pues ya como lo vimos aquí, casi todos tienen un rango pues muy amplio, pero tienden a tener una homogeneidad en cuanto al resultado. Y cuando hacían el análisis de eventos clínicos netos, que era combinado del compuesto de desenlace de eficacia y el desenlace de seguridad, que en este caso era el sangrado mayor, sí hubo una reducción del riesgo relativo de aproximadamente un 11% con respecto al uso del clopidogrel comparado con el uso de monoterapia de la aspirina. Haciendo un análisis por separado de cada uno de los desenlaces que ellos estaban evaluando, es importante recalcar que en los desenlaces de mortalidad, tanto de muerte cardiovascular como de muerte por otras causas, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Y miren que del desenlace compuesto, el que jalonea, el que disminuye de cierta forma todos estos resultados, es a expensas de una reducción de casi el 23% del riesgo relativo del infarto agudo del miocardio, que es uno de los desenlaces que más impactó en cuanto al uso del uso de inhibidores del POY12 comparado al de la aspirina. No así con respecto al de cualquier stroke y el desenlace del stroke de etiología isquémica. Pero hay unos plus adicionales que se deben de mencionar, es que miren que en este caso el stroke hemorrágico parece ser mucho menor con respecto al uso de los POY12 comparado a la aspirina. Otros desenlaces que también son relevantes con respecto a la trombosis del stent, también una mayor predilección a que hay menos de este tipo de desenlace con el uso de los POY12, y el sangrado gastrointestinal también se redujo de una manera importante con el uso de la terapia P2Y12 con respecto a la comparación de la aspirina. Si empezamos a analizar los subgrupos que ellos ya tenían previamente también especificados en el protocolo, digamos lo que no hubo una diferencia muy marcada, hay que hacer acotación en varios, y es, por ejemplo, en la región, miren que parece ser que en la población asiática, esto simplemente es generador de hipótesis, como ya lo vamos a ver en la discusión, hay una tendencia a ver una mayor eficacia con respecto al uso de las terapias del P2Y12, al igual que con el uso de terapias de bajas de aspirina, parece ser mucho mejor este tipo de terapias. Y también, no lo tengo aquí, aquí está arribita, el uso de pacientes que fueron revascularizados de manera percutánea también parece ser un subgrupo que se podía beneficiar más de esto. Como lo digo, son subgrupos que estaban especificados, pero que quizás el poder para poder determinar que eso sí se cumple específicamente no lo es, simplemente nos generan hipótesis. Entonces, ¿qué discutimos con este estudio? Realmente, pues, es importante los desenlaces que nos aporta esta parte de este metaanálisis. Primero, porque es un análisis de características individuales de cada uno de los pacientes y con los beneficios que tiene esto a la hora de comparar específicamente muchos estudios que trataban de evaluar esa misma estrategia de intervención. Pero un pero que tiene esto es que muchos de los estudios, pues por lo menos el CAPI, que también lo incluyeron, vuelve a ser un estudio que se utilizó en 1970 y que quizás con el uso de muchas moléculas que tenemos hoy en día y con el control estricto del riesgo residual de estos pacientes, pues es importante tener en cuenta a la hora de interpretar esos estudios. También es importante tener en cuenta que muchos de los estudios que mostraban el beneficio rotundo de la aspirina fue antes del apogeo de los stents de segunda generación que tenemos actualmente, y que quizás eso también se vea reflejado de por qué puede que esa reducción absoluta se disminuya un poco más si lo comparamos con este tipo de terapias que tenemos hoy por hoy. Digamos lo que la población respecto a la que ellos evaluaron era muy diversa, si bien incluían pacientes con enfermedad coronaria, pues como lo vimos, muchos pacientes eran con enfermedad periférica, muchos pacientes tenían enfermedad cerebrovascular, y este estudio tiene un plus, es porque sí hizo énfasis en los pacientes que tenían enfermedad coronaria establecida. Esto simplemente es para mencionar dos metaanálisis que también ya habían tratado de evaluar esta parte del uso de P2Y12 prevención secundaria. Este que salió en Lancet, miren que incluyó dos estudios que habían sido excluidos porque incluían la ticlopidina, y ese ya como lo vimos
en el análisis de perfil de seguridad por múltiples complicaciones que tenían, fueron excluidos, incluso ya actualmente no se utilizan. Y esto pues como lo vemos en los desenlaces de muerte y como tal de mortalidad, no hubo una diferencia pues por lo menos importante, en específicamente en la mortalidad, sí en el de infarto, pero casi cruzando la unidad. Y este que fue el otro que salió en el 2022, que también incluyó muchos de los estudios que se incluyeron en este del Panther, hago el énfasis de que este no fue un análisis de pacientes individuales, sino como tal del conglomerado de los estudios primarios, donde se vieron resultados muy similares en cuanto al evento cardiovascular, la reducción en cuanto al infarto agudo del miocardio, pero sin desenlaces específicamente relevantes en la mortalidad y con la no diferencia de una mayor preponderancia al sangrado. Entonces, como lo vimos, este abarcó muchos tipos de intervenciones también, no solamente pacientes que fueron intervenidos percutáneo quirúrgicamente, sino también que fueron manejados médicamente. Muchos de esos desenlaces fueron arrastrados por el impacto que tuvo el infarto, también el efecto benéfico que tuvo en la reducción de la trombosis del stent, más pronunciado incluso en los pacientes que fueron sometidos a intervención percutánea. Este es quizás uno de los peros que hay que entrar a analizar y es que los pacientes de muy alto riesgo isquémico, como es pacientes revascularizados quirúrgicamente, que tengan enfermedad polivascular, diabéticos, quizás no fue el grueso de este estudio y por ende puede que sea también algo que nos prenda como ideas para poder generar más estudios con este tipo de hipótesis para poder beneficiar y mirar si definitivamente tenemos que cambiar la balanza a como lo estamos viendo el día de hoy. No hubo diferencias como lo vimos en pacientes que debutaran con un evento agudo versus los que ya tenían enfermedad coronaria estable. Es generador de hipótesis y de pronto los asiáticos por algunos componentes genéticos se benefician más de este tipo de terapias con respecto a la población de nosotros. Eso todavía no lo sabemos y pues es un aspecto importante a la hora de hacer la extrapolación de estos resultados. Y sin duda, en los pacientes que tengan un riesgo hemorrágico mayor, tanto de sangrado digestivo como ese hemorrágico, quizás el uso de estas terapias puede ser uno de los perfiles a utilizar en este tipo de pacientes. No hubo diferencias en mortalidad y como lo vimos, hay varias limitaciones a la hora de analizar esto. Primero hubo varios de estudios que fueron de diseño abierto y eso puede producir, como lo vimos, diferentes tipos de sesgos en cuanto a la aleatorización. Las posibles definiciones que pueden ser diferentes entre varios de los estudios primarios que se analizaron también es importante tenerlo en cuenta. El poco poder que aportan los subgrupos y por ende esa generación de hipótesis que nos generan estos resultados, más no la implementación robusta de estos. No se incluyeron estudios con Prasugrel y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de tener en cuenta la terapia que se va a seguir utilizando. Y digamos lo que la duración sigue siendo un pero a la hora de analizar estos estudios porque el uso de estas terapias fue muy diverso. Fue muy extenso el seguimiento, algunos hasta de 36 meses y otro fue muy corto, como incluso apenas de 6 meses. Y en los que utilizaron terapias duales, también digamos, la, el tiempo que incluyeron fue muy variable entre 1, 3 meses, incluso 6 meses. Entonces, la editorial que trata de respaldar el resultado de este estudio empieza con esta frase, la voy a leer textualmente: sale el anillo viejo, entra el nuevo, suenan campanas felices a través de la nieve, se va el año que se vaya, resuena lo falso, resuena lo verdadero, tratando de hacer como un énfasis y muchas cosas que nosotros incluso utilizamos actualmente, que antes eran muy utilizadas, que perduraron en el tiempo por bastantes décadas, y luego llegó otra cosa que nos facilitó mucho más la vida y luego se dejaron de utilizar. Se trata de hacer la similitud si esto va a pasar con la aspirina, porque la aspirina tiene un recorrido largo en cuanto al uso de la prevención de enfermedad cardiovascular, pero miren que quizás debemos de reconocer otro tipo de terapias, no solamente es el medicamento per se, debemos de ser muy, muy juiciosos en el control de los factores de riesgo. Y si bien este estudio es viejito, que fue el 2007, nos demuestra que el hecho de controlar de manera más rotunda los factores de riesgo tiene un impacto mucho mayor con solo compararlos con el uso de tratamientos específicamente. Entonces, se dejará atrás del todo la aspirina para la prevención secundaria. Hay muchas preguntas que nos quedan por responder, hay otras que ya están sustentadas y que pueden tener, digámoslo, un nicho más sustentado si somos estrictos en cuanto a la evidencia, pero digámoslo que en cuanto a la costo-efectividad, faltan estudios que nos sustenten esto, si utilizar el clopidogrel con respecto a la aspirina pueda tener algún beneficio en la parte de costos.
No sabemos cómo se comportan los pacientes con hiporrespuesta por todas esas variables genéticas que pueden haber a nivel del CYP2 respecto a la terapia del clopidogrel, que es una, digámoslo, una respuesta que es importante tener en cuenta a la hora de considerar a todos este uso de terapias. Siempre debemos de hacer un análisis de un perfil de riesgo isquémico y de sangrado. ¿Qué pasará más allá del tiempo que valoran los estudios? Porque si bien esto nos muestran entonces desenlaces a 1 o 2 años, pues entonces, ¿qué pasará con el uso continuo de por vida, como se tiende a utilizar en estos pacientes que ya tuvieron una enfermedad cardiovascular establecida? Eso todavía no lo sabemos y eso, digámoslo, le quita un poco también de poder a la hora de interpretar de por qué posiblemente no hubo un efecto en la mortalidad de este uso de terapias a expensas de una disminución tan marcada y tan rotunda del infarto. No se sabe también cómo va a impactar esto en otro tipo de beneficios que se piensan tiene la aspirina con el uso prolongado, más de 10 años en cuanto a la protección cancerígena y también en la prevención de enfermedades cognitivas. Y también es importante tener en cuenta que no todos los contextos son iguales, no todos los pacientes que se evaluaron son iguales. Hay algunas poblaciones específicas donde, digámoslo, ha tenido un efecto no tan bueno como por ejemplo el ticagrelor en enfermedad periférica y en pacientes con SB no ha tenido el mismo efecto como lo hemos visto en los pacientes con enfermedad coronaria. Entonces esto es algo a tener en cuenta y sin duda debemos extrapolar estos resultados en los pacientes que ya están siendo sometidos a anticoagulantes, donde quizás esas terapias libres de aspirina y dar una terapia dual de anticoagulante directo con clopidogrel sí está mucho más sustentado con la evidencia actual de que tienen un perfil de riesgo isquémico similar, pero a expensas de un mucho menor riesgo de sangrado, que eso es muy importante para nuestros pacientes que estamos enfrentando día a día. Entonces, quiero cerrar entonces con esta última guía que salió la semana pasada, porque ellos, si bien le dan un nicho al uso de los inhibidores de P2Y12 de monoterapia, después de esa terapia dual acortada, que es, digamos, los estudios que más se han sustentado actualmente, pues hoy por hoy la aspirina sigue teniendo una recomendación nivel 1A para la terapia prolongada de prevención secundaria en un paciente que ya tiene un síndrome coronario crónico o que ya haya tenido pues, un evento coronario que haya sido revascularizado. También quise traer a colación y si, pues, si gustan se los puedo solicitar porque lo vi en uno de los Twitter de uno de los intervencionistas de España que hicieron recientemente un consenso de cómo hacer esas terapias de descalación y de acortamiento de la terapia dual. Y esto, pues miren que va muy de la mano a lo que les mencioné. Debemos de hacer un estudio juicioso individual de cada uno de los pacientes en cuanto a cómo está su riesgo isquémico y balancearlo con cómo está su riesgo de sangrado. Y quizás en esos pacientes en cuyo riesgo de sangrado es mucho mayor, las terapias duales acortadas y quizás tratar de portarle una terapia prolongada después de esa terapia dual con un inhibidor de P2Y12 sea el paciente que podamos utilizar esta terapia, por lo que hemos visto actualmente. Pacientes con alto riesgo isquémico, el uso de un inhibidor P2Y12 puede repercutir en no mayores riesgos trombóticos, pero sí una reducción de ese riesgo de sangrado que puede ser algo muy benéfico para estas poblaciones tan comorbidas y que utilizan otro tipo de terapias que pueden hacer que el tratamiento en ellos sea retador. Pero también es muy importante, y ya con esto cierro, miren que ellos incluso dejan un cuadro donde dicen, todavía falta evidencia, todavía no sabemos si el implementar de manera peyorativa todos un inhibidor de P2Y12 pueda ser benéfico por las múltiples variables que discutimos, y esa es una premisa, una pregunta que debemos de analizar y también tratar de evaluar en posteriores estudios. Entonces ya con eso concluyo. No me voy a extender porque todas estas conclusiones ya las discutí a lo largo de la charla y por ahora, yo creo que sí es importante, por ahora la aspirina, no creo que se vaya a dejar del todo a un lado, sigue pasando la prueba del tiempo, pero de pronto con algunos otros más estudios que vayan surgiendo, puede que esto sí se vaya a replantear. Esto entonces es lo que yo dejo para terminar la exposición y ahora sí quedo dispuesto a preguntas y comentarios. Felipe, muchísimas gracias por tu elegante y precisa presentación. Queda abierta la discusión, de manera que todos tienen los micrófonos disponibles. Edison ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, Edison, y después el doctor Nicolás. Adelante, Edison. Buenas noches, Felipe, muchas gracias, excelente tu presentación, muy buena de verdad. Te tengo pues una pregunta
creo que entrar es difícil, pero no sé qué tanto pudiste ver ahí si se menciona en algún escenario pacientes que requirieron cirugía, porque una de las dificultades que yo le veo en cambiar el ASA por un inhibidor de P2Y12 es que en el tiempo ha sido difícil que los equipos quirúrgicos entren a operar pacientes coronarios por el uso de ASA, pero si a algo de verdad le tienen miedo y definitivamente eso lleva a que en ocasiones se posterguen procedimientos incluso urgentes, es cuando un paciente tiene un inhibidor de P2Y12. Entonces no sé si de pronto en alguno de esos escenarios tocaron algo al respecto. Y un comentario adicional, que yo sí creo que la parte de costo efectiva es muy importante, porque pues uno diría de entrada que sí, pues solamente si disminuye eventos coronarios eso va a ser muy bueno, pero es que un clopidogrel vale 2 o 3 veces lo que vale un ASA y un ticagrelor puede valer hasta 10 veces lo que vale el ASA. Entonces yo creo que sí es importante, sobre todo para países como el nuestro y con todas las dificultades económicas que tienen los sistemas de salud, sería muy interesante, ¿verdad? Esos estudios de costo efectivo. Muchas gracias. Profe, Adelante, muchas Felipe. gracias. Muchas gracias, profe, por sus comentarios. Sí, esa parte, la inicial de respecto a la parte de cirugía, de hecho ellos lo tocan en su discusión porque es precisamente el comportamiento de esos pacientes que van a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, el uso de pues, terapias off pump, pues como ya como técnicamente hablando en cuanto a la parte de cirugía que pueden poner en un riesgo mayor de sangrado, obviamente con esta parte de del uso y la prevención que ellos tienen al usar en estos casos, este tipo de escenarios, no ha sido una población que se haya analizado, profe, mucho en esta parte, más que todo en el contexto agudo. Digamos lo que dos de los estudios que ellos incluyeron fueron ya análisis de pacientes que habían sido sometidos a la revascularización quirúrgica, pero que fueron seguidos en el tiempo después de ese evento agudo, es decir, como parte del tratamiento ya una vez pasó el evento agudo inicial. Entonces esa respuesta todavía no la tenemos y es muy importante tenerla en consideración específicamente de esta población que se somete en la parte quirúrgica. Ya la otra, que es la de costo efectividad, yo también estoy completamente de acuerdo. De hecho, uno se pensaría también que tanto una farmacéutica se vería tentada a comparar dos estudios o dos moléculas que, digamos, lo que en costos tienen una diferencia muy abismal, pero sí es algo que se debe tener en cuenta para la población de nosotros, porque si bien uno lo podría utilizar de acuerdo al perfil de riesgo, que yo creo que esa es una de las conclusiones más importantes en las que uno debería tratar de, o por lo menos yo tengo, es que si definitivamente tengo un paciente que tiene muy alto riesgo de sangrado, ya sea porque tuvo un sangrado digestivo o que tenga alguna enfermedad acidopéptica o gástrica, que lo ponga un poquito más de riesgo con respecto a la población en general, uno sí estaría tentado a inclinarse más por este tipo de terapias como el clopidogrel. Pero sin duda, en la población como tal, que no tengan esas condiciones, hacer ese cambio sin tener en cuenta esa parte económica es algo que todavía no sabemos y pues tendríamos que tenerlo en consideración como tal en nuestra población. Felipe, muchas gracias por tu respuesta. Está en orden de la palabra el doctor Nicolás Jaramillo. Adelante, Nico. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señor Nicolás, buenas noches. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu exposición. Básicamente dos cosas. En la parte que es el histórico, acuérdense que es que estamos ya en la tercera generación de stenes y vamos hacia la cuarta generación en donde se está trabajando con los stenes básicamente desarrollados sin plataformas metálicas, ni de combinaciones ni mezclas. Que ha mejorado todo este concepto de manejo antiagregante plaquetario, que los estenes van mejorando sus perfiles y por lo tanto se vuelven mucho menos agresivos en el endotelio. La mejoría también de la parte del el uso de los polímeros, que ya van siendo reabsorbibles. Entonces, todo ese concepto hace que hemos cambiado y nos hemos vuelto más hacia el manejo de la antiagregación plaquetaria con menos agresividad en el espacio de tiempo. Ese doble antiagregación plaquetaria se va volviendo mucho más segura, más tranquila frente a lo que tenemos hoy al día nosotros los intervencionistas. Dos puntos muy importantes que los tocaste ahí. La aspirina se hace fundamental y no se correrá todavía. Parte
de quitarla de pronto dentro de la farmacopea que tenemos, es su primera o 2 semanas fundamentales de antiagregación plaquetaria dual después del procedimiento agudo de una intervención. Cuando ya sí hablamos de estados crónicos, es muy diferente, porque la concepción que estaba preguntando ahorita Edison sobre lo que es el clopidogrel y el miedo que le tienen los cirujanos le tienen miedo es a la intervención aguda, pero al manejo crónico ya de la antiagregación plaquetaria se le va quitando el miedo básicamente y se va volviendo mucho más seguro el uso de los P2Y2 claramente. Cuando estoy hablando también de agudos, es claramente por encima el uso del prasugrel y del ticagrelor, razones específicamente que la vivimos nosotros en el laboratorio de hemodinamia. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo, es la posibilidad de encontrar una resistencia en el 25 al 30% de la población en la parte del clopidogrel, ya que el clopidogrel es una prodroga. Por lo tal, cuando uno tiene un alto riesgo en un paciente, por ejemplo, un tronco principal, descendentes anteriores o una carga trombótica alta, nunca se va uno por el clopidogrel. La ideal, meterse uno inmediatamente con el TICA o con el prasugrel, debido a que tiene al menos una seguridad de que no va a hacer esa resistencia. Basado en eso, también el clopidogrel, la seguridad que tiene en este momento, la muestra que tú mismo viste, los 7 estudios que se expusieron, sobre todo el CAPRI, en donde se comienzan a mostrar que el clopidogrel tiene un altísimo nivel de seguridad. El ticagrelor está demostrando lo mismo, pues va comenzando a mostrar cómo la aspirina sí sale del consenso del manejo de antiagregación plaquetaria prácticamente en el primer mes. Estamos entonces hablando de entre el primer mes y 3 meses como para ir buscando ya seguridad en el manejo de los pacientes con alta posibilidad de sangrado, en donde yo ya me siento más tranquilo sacando inmediatamente la aspirina en el primer mes y dejando el clopidogrel como alternativa, o incluso el prasugrel, o incluso también el ticagrelor en este tipo de pacientes donde yo tengo la antiagregación plaquetaria con alto nivel de posibilidad de sangrado en el paciente. Cuando yo ya sí tengo el perfil del paciente polivascular, tenemos el estudio también que comenzó a mostrar que juega un papel muy importante la antiagregación plaquetaria, ahí sí la aspirina, a dosis de 81 o 80 miligramos, asociado con una dosis muy baja, básicamente del rivaroxaban, a una dosis repetida, y que eso muestra que en un momento determinado en polivasculares, pues tiene una acción antiinflamatoria muy importante, donde el rivaroxaban a esa dosis se vuelve más que anticoagulante, un antiinflamatorio que es bien importante, que me parece a mí bien interesante ese punto de antiinflamación que presenta el rivaroxaban a esas dosis. Eso es más o menos lo que hoy al día tenemos, y yo creo que lo que tú dijiste, Felipe, va mostrando cómo la tendencia de buscar el primer mes asegurarnos de tener antiagregación plaquetaria dual. Se ha demostrado definitivamente que la primera y segunda semana sí se necesita la antiagregación metida con la aspirina, con el P2Y2. Eso sí le da a uno un nivel de seguridad. Y ya después, si uno inclusive, la aspirina es mucho más agresiva en la parte del sangrado gastrointestinal. Eso lo tenemos claro. Es la que más produce sangrado, básicamente. Bueno, eso es lo que quería yo y felicitarte, Felipe. Hiciste una revisión muy agradable. Muchas gracias, Nico. ¿Algún comentario, Felipe? No, profe, por ahora ninguno. Pues agradecerle al doctor Nicolás por los comentarios. Sí, esto yo creo que, pues digamos lo que hay muchas interpretaciones y pues la evidencia sí nos ha mostrado algunos beneficios que, como en todo, debemos analizarlo de manera juiciosa con la parte metodológica. Obviamente el estudio es, digámoslo, metodológicamente muy bueno,
y por por esa parte no había tanto problema. Lo otro ya sí que hay que entrar a analizar son esos contextos en la parte de extrapolarlo a la población, y creo que una parte muy importante a tener en cuenta es la diferencia poblacional. Varios estudios de ellos fueron en poblaciones asiáticas que sabemos que quizás genéticamente tienen un mejor perfil precisamente con el clopidogrel por esos polimorfismos que pueden generar esa alta tasa de resistencia que menciona el doctor Nicolás, y que en nuestra población quizás eso está un poco limitado. Y sí hacer mucho énfasis en lo que dijo el profe Nicolás, en esas primeras semanas, incluso el primer mes, porque es el mes que, digámoslo, mientras se hace el proceso de endotelización, es en donde quizás el riesgo isquémico, si bien es muy alto, el riesgo de sangrado también lo es en menor proporción, pero no podemos despreciar eso, y por eso es muy importante hacer ese juego de perfiles de riesgo para poder precisamente con esas características propias que tiene cada uno de los antiplaquetales poder definir cuál elegir. Muchas gracias, Felipe. Doctora Carolina, adelante. Pipe, muchas gracias por tu presentación, estuvo excelente. Pipe, yo tengo como dos preguntas. La primera está muy relacionada con lo que está diciendo el doctor Nicolás, de lo que mostraste el diagrama que viste en Twitter acerca de uno dar DAP, inclusive hasta una semana. No sé si conozcas algo de evidencia sólida para no decir eso, y si eso puede ser equiparable a cualquier tipo de lesión. Estoy hablando específicamente de las de riesgo, por ejemplo, una de proximal, paciente que tenga más de 3 stent, etcétera. Y mi segunda pregunta es acerca de, pues ya vimos que el perfil de seguridad de los P2Y12 pues es superior a la aspirina. Es, ¿qué piensas de la gastroprotección en estos pacientes y esa premisa o esa interacción plausible que siempre nos han hablado en la literatura de la interacción entre P2Y12 y los IBP, y cuánto tiempo deberían recibir estos pacientes IBP? Muchas gracias. Carito, muchas gracias de verdad por tus comentarios. Bueno, Carito, respecto a la primera pregunta, por lo menos en este contexto que algo me pareció muy interesante, que pues la verdad desconozco cómo estamos nosotros a nivel nacional y en esa parte de estudios moleculares, porque de esas dos estrategias que ellos utilizan, que es una estrategia de escalación y otra que es de acortamiento, precisamente en esa terapia de descalación, ellos para poder suspender incluso en las primeras 1 o 2 semanas después de haber hecho la intervención, hacían o estudios genéticos o estudios de funcionamiento plaquetario para mirar qué tanto tenían de reactividad o qué tanto porcentaje de agregación estaban teniendo las plaquetas, para poder definir si entonces, si tenían alta agregabilidad le daban un tratamiento, si tenían menos agregabilidad le podían quitar o no una de las dos terapias. Con eso hay estudios, hay varios sustentados, no los tengo aquí en este momento, se me pasan el nombre, pero para específicamente sustentar esa terapia que ellos mencionan de escalación en la intensidad de la terapia dual, sí hay evidencia, pero como te digo, desconozco y no hay mucho, o por lo menos no tengo el conocimiento de cómo estamos nosotros en cuanto a eso, y creo que pues nos faltaría mucho para poder definir esas terminaciones tan tempranas después de haber hecho una intervención. Y respecto a la segunda, sí, eso es muy importante tener en cuenta el uso de los IBP. Mucho antes de tenía esa premisa de que podían interferir en la farmacocinética como tal del clopidogrel, esto verse repercutido en mayores eventos trombóticos e isquémicos, pero hay estudios que soportan que precisamente ese efecto teórico que se veía al principio no se ha visto reflejado en desenlaces clínicamente importantes, comparando el uso de estas terapias y en esos medicamentos con uso continuo de inhibidores de bomba de protones, no se vio un mayor aumento de eventos isquémicos ni de mayores trombosis con los pacientes que tenían terapia con IP2-12, por lo cual incluso las guías más recientes recomiendan que en un paciente con alto riesgo de sangrado y que tengan alguna enfermedad sidopéptica que pueda ser propensa a tener un desenlace con el uso de terapias duales como estas, sí o sí en ellos debemos de utilizar inhibidor de bomba de protones, por lo menos hasta que tengamos esa terapia dual y ya reevaluar a lo largo del tiempo qué tanto ese riesgo de sangrado se perpetúa para definir o no su continuación o no, incluso utilizando dosis altas de IBP en el caso que sea necesario. Entonces, la conclusión con eso, Carito, y pues por lo menos ya lo tenemos bien sustentado tanto en RCTs como en lo de las recomendaciones de las guías, es paciente con alto riesgo de un sangrado digestivo y que vaya a ser sometido a terapia dual, o que tenga, por ejemplo, uso de otras drogas como el esteroide o anticoagulantes, debemos de utilizar inhibidor de bomba de protones para reducir en algo ese riesgo de sangrado. Felipe, muchas gracias. Los- Alfonso, adelante.
Tienes el Iba a micrófono hacerles una disponible. preguntita respecto del clopidogrel y los IVP. Definitivamente mejor es omeprazol que omeprazol, o porque parece que hay alguna evidencia que es mucho mejor es omeprazol en los pacientes que reciben clopidogrel que los que toman omeprazol. Bueno, profe, yo la verdad desconozco específicamente si hay alguna diferencia respecto a eso. Sí sé que, por ejemplo, no es tanto como tal en la parte antiplaquetarios, pero si uno se quisiera analizar bien como en la parte de asociación e interacción que tienen con algunas otras enzimas, como por ejemplo la CYP2, el pantoprazol está descrito como alguno de los medicamentos dentro de la familia IBP que no tiene tanto esa interacción medicamentosa enzimática. Pero como le digo, no conozco en este momento, voy a buscar, no sé si alguno de los compañeros o de de los participantes conoce, pero sí voy a pues, específicamente analizar esa pregunta que usted acaba de mencionar. Pipe, sí, Sí, respecto a Karina. eso, el que tiene mayor potencia es el esomeprazol y precisamente el pantoprazol tiene mucho menos potencia que el omeprazol y el esomeprazol. Entonces, en potencia, en términos de potencia, sí es mucho más potente el esomeprazol. Perfecto, listo. Gracias, Carito, muchas gracias. Sí, Bueno, si alguna hay... vez oí una cosita, Carlos, una Adelante, Alfonso. mesa redonda, una discusión en una mesa redonda en un congreso de cardiología donde estaba invitado el gastroenterólogo y estaban específicamente ellos diciendo que definitivamente era mejor utilizar, cuando se utilizara clopidogrel, se utilizara esomeprazol y no omeprazol o pantoprazol. Perfecto. Edison tiene la palabra. No, que yo quería ir, profe, simplemente de todas formas resaltar lo que ya dijo Felipe, y es que a la luz de la evidencia actual y las limitaciones que en un principio con el clopidogrel y la asociación con interacciones con inhibidores de homeoprotones, a la luz de hoy, eso quedó más en teoría porque, como lo dijo Felipe ahorita, no hay diferencias en desenlaces clínicos y por eso es que las guías actuales no dan una recomendación específica al respecto. Perfecto. ¿Algún comentario, Felipe? No, yo creo que sí, pues muchas gracias al doctor Alfonso y a Carito por la aclaración, porque es importante tener en cuenta eso. Muchas veces uno con el uso de IVP es que pues, es un medicamento que en teoría es de uso muy común y pues eso lo vemos en la práctica clínica, con los miedos que tienen de posibles interacciones y la potencia que también es importante tenerla en cuenta para definir entonces a quién se le va a dar. Entonces es un acercamiento valioso y pues con las acotaciones que también ya nos recalcó el profe Edison de quitarle el miedo y utilizarlo en los que realmente lo requieren y son esos que da uno por diferentes parámetros de historia clínica, antecedentes y uso de otras drogas, porque es que lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que muchos de estos pacientes son utilizan muchas drogas que pueden alterar esa homeostasis y pueden perpetuar el sangrado, como es los esteroides, antiinflamatorios y demás, que deben también tenerse en cuenta a la hora de primero definir cuál antiplaquetario dar, que creo que en estos escenarios sin duda el clopidogrel tiene mayor perfil de seguridad para ese riesgo de sangrado, y dos, si hay que utilizar de manera concomitante estos IVP de mayor potencia. Gracias, Felipe. ¿Algún comentario adicional de los asistentes? ¿Alguna pregunta? Si no, Felipe, nuevamente muchas gracias por tu excelente presentación. No sé si quieras dar unas palabras finales. No, profe, pues la verdad, muchas gracias a todos porque fue una discusión muy buena. Yo incluso en algún momento ya también le había comentado al doctor Edison precisamente esto que se estaba acercando y quizás a ver si de pronto en algún momento íbamos a cambiar esa perspectiva de a todos ya darles clopidogrel para prevención secundaria. Mi conclusión respecto a lo que he analizado y con lo que tenemos de los diferentes consensos y evidencia es que por ahora debemos de seguir es como tratando de individualizar a cada uno de los pacientes, tratando de diferenciar bien ese perfil de riesgo isquémico y de sangrado y tratar de utilizarlo en los pacientes que vamos a pensar que va a tener un mayor impacto específicamente en ese sangrado, porque creo que hemos tenido muy en cuenta todo lo de trombosis, el STEMI y obviamente con lo que dijo el doctor Nicolás con los STEMI y todas esas intervenciones percutáneas, quizás este riesgo se ha disminuido mucho más, pero que sin duda no podemos despreciar a un paciente que sangre. Un paciente que sangre le va peor, se mueren más, entonces
tenemos que tratar de mantener esa balanza lo más equiparable posible y tratar de perfilar en esos pacientes que quizás el uso de clopidogrel pueda tener un mayor beneficio adicional comparado al de la aspirina. Ya, muchas gracias a todos por acompañarme. Bueno, muchas gracias nuevamente, una feliz noche a todos y los esperamos dentro de 15 días. Muchas gracias, Felipe. Felicitaciones. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, profe amigo, que esté muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Feliz noche.